Bueno, vamos a hablar de unos temas interesantes de hematología que casi nunca se tocan, como lo es la trombocitopenia inmune primaria. También vamos a hablar un poquito de púrpura trombótica trombocitopénica o PTT, TIP y PTT. Vamos a hablar también de la trombocitopenia inducida por heparina. Vamos a hablar un poquito del síndrome hemolítico urémico. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos que saber de cada uno de estos? Y también me faltó hemofilias. Bien. Punto número 1, hay que saber qué es la alteración o el problema en cada una de estas patologías. ¿Sí? Todas estas patologías nos pueden causar alteración de los tiempos de la coagulación o de las plaquetas, etcétera. También me faltó, creo que lo voy a poner de este lado, coagulación intravascular diseminada. Bien, entonces vamos a ver fisiopatología. ¿Cuál es la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada? Lo que sucede es que es una coagulopatía de consumo. Tal y como se estarán imaginando, se activa la coagulación, la cascada de la coagulación de manera excesiva, que se pierde ese equilibrio entre sustancias procoagulantes y anticoagulantes y se consumen las procoagulantes, lo que es igual a sangrados. Obviamente, por otro lado, mientras se está favoreciendo la coagulación acelerada, se va consumiendo el fibrinógeno, se forman coágulos de fibrinógeno. Esto es igual a microtrombosis. El dato de laboratorio característico es que nos va a condicionar disminución de las plaquetas por consumo, por formación de trombos. Nos va a causar aumento del TP y del TPT. TP y TPT. Y también nos va a disminuir el fibrinógeno. Y también se aumenta el dímero D. Luego pasamos a las hemofilias. ¿Cuál es el dato fisiopatológico de las hemofilias? ¿Sí? Primero que nada, es ligada a X. O sea, hombres. Le va a dar a hombres. Tienes que ver que diga hombre. 2. Tenemos el tipo A, B, C y las deficiencias de los factores de la coagulación. Esa es la fisiopatología, deficiencia de los factores de la coagulación de forma congénita. Tenemos el 8, que ocupa el 85% de todos los casos. Deficiencia del factor 9. Y deficiencia del factor 11. Aproximadamente. Puede ser adquirida, o sea, generalmente es congénita. Raro. Adquirido, muy extremadamente raro. ¿Cuál es la alteración del laboratorio característico? Las plaquetas están normales, el TP está normal, pero prolongan mucho el TPT. Eso es lo característico. Luego pasamos con la trombocitopenia inducida por heparina. Acá es algo muy interesante porque
tiene dos mecanismos. Uno de los mecanismos, el más conocido, es inmunológico. Sí, y otro es directo, que no me acuerdo cómo sucede. Pero bueno, dentro de estos, lo que sucede es que en el inmunológico se forman anticuerpos contra el factor plaquetario de heparina. Así se llama. Está raro, ¿no? ¿Y esto qué nos va a condicionar? Es algo súper extravagante, ¿eh? Súper extravagante. Tenemos a dos tipos, el tipo 1 y tenemos al tipo 2 de la trombocitopenia inducida por heparina. Obviamente lo característico en ambas es que obviamente nos van a disminuir las plaquetas. ¿Sí? Nos van a disminuir las plaquetas. Se dice que hay una caída de las plaquetas mayor o igual al 50% respecto a un valor basal que tuviera el paciente. Y el nadir o el punto más bajo de las plaquetas no suele ser menor a 20,000. O sea, nadires mayores o iguales a 20,000. O sea, dando a entender que no es habitual que disminuya súper tanto, ¿no? El tiempo en el que aparece, generalmente esta es más común, la que no es mecanismo inmune, no mecanismo inmune, y este es mecanismo inmune. ¿Sí? Este es más común en el 20% y este es menos común en un 5%. Perdón, 80%. También tenemos que recordar que esta suele aparecer a los 1 a 5 días de haber iniciado. La heparina es más común, es más frecuente con las heparinas no fraccionadas. Eso es en general. Pero también puede suceder con heparinas de bajo peso molecular. Esta, la que es inducida por mecanismo inmunológico, aparece después de 5 días de haber iniciado la heparina. Y la parte más chistosa de todo esto, la parte más chistosa, bueno, no sé si es la más chistosa o no sé, pero clínicamente lo que causa trombosis. Curioso, ¿verdad? O sea, lo que causa en el paciente es trombosis, aunque tiene, güey, ¿cómo es que se borró eso? ¿Qué chingados hice? Ahí está. Pero lo curioso es que tiene disminución de las plaquetas y tiene el TP normal y el TPT normal igual. ¿Sí? Luego vamos a hablar acerca de la trombocitopenia inmune primaria. La trombocitopenia inmune primaria, la fisiopatología, es un mecanismo inmune donde se forman anticuerpos contra las plaquetas. ¿Sí? Se forman anticuerpos contra las plaquetas. Y aquí lo que me parece muy interesante es que bioquímicamente solo hay disminución de las plaquetas y todo lo demás normal. De hecho, se dice que es un diagnóstico de exclusión de otras causas de trombocitopenia. Porque hay primaria, que es idiopática. ¿Qué quiere decir que es idiopática? Y hay la secundaria a algo, ¿no? A causas, o sea, a otras enfermedades, pues. ¿Sí? Luego
de la púrpura trombótica trombocitopénica, la fisiopatología es la disminución de una proteína que es proteolítica que degrada el factor de von Willebrand. O sea, hay una disminución de la proteína, de la enzima, perdón, Adams 13. Que lo que hace normalmente Adams 13 es degradar al factor de von Willebrand. Pero como no lo degrada porque hay una disminución, favorece que haya muchos multímeros del factor de von Willebrand. ¿Sí? Lo que condiciona trombosis. De hecho, un dato clínico, cuadro clínico característico, no frecuente, pero sí característico, es la pentada de Moschowitz, que se caracteriza por tener una anemia hemolítica microangiopática, AMA, anemia hemolítica microangiopática. ¿Sabes qué es una anemia hemolítica microangiopática cuando tienes hemólisis? Que es CUMS directo negativa y que presenta esquistocitos. ¿Sí? Y obviamente todos los datos de anemia hemolítica. Bueno, además de esto, el paciente puede presentar lesión renal aguda, alteraciones neurológicas, fiebre, ¿sí? Y hay algo que no me acuerdo qué más era. No me acuerdo. Bueno, el caso es que el paciente va a presentar evidentemente disminución de las plaquetas, ¿sí? Es lo que es característico, la disminución de las plaquetas más anemia hemolítica microangiopática. De hecho, estos son los datos clínicos más característicos. Tener la pentada solo se ve en el 5% de los pacientes. Súper raro, ¿eh? Súper raro. No es común. Luego tenemos al síndrome hemolítico urémico, que se debe a la toxina Shiga, que puede ser por Shigella o que puede ser por E. coli enteroinvasiva. ¿Sí? Causa una triada, que es anemia hemolítica microangiopática, lesión renal aguda, y hay algo que no puedo recordar, ¿eh? Si alguien lo recuerda y lo quiere decir, está bien, pero yo no me acuerdo ahorita. Bueno, ahorita vimos nada más la fisiopatología de cada una de ellas. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas de coagulación intravascular diseminada es un síndrome anatomo clínico de causas, o sea, más que causas, consecuente de muchas patologías, muchas situaciones clínicas, pero las más comunes son sepsis y choque séptico, hemorragias brutales, placenta, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, son las que habitualmente lo pueden causar. Es una coagulopatía de consumo. Bueno, ya lo puse, hemorragias en general. Hay post-transfusional, pero transfusiones masivas.
En cambio, las hemofilias, pues ya lo dije, genético. Las trombocitopenia inmune primaria, idiopático o inmune. Y las causas, pues nada, usuario heparina. La trombocitopenia inmune primaria, pues como les había dicho, la primaria es idiopática, no se asocia a ninguna otra patología. Y la secundaria se asocia a otras patologías, sobre todo del tejido conectivo, cánceres o fármacos. Por ejemplo, síndromes mieloproliferativos, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido, cánceres en general, ¿sí? La púrpura trombótica trombocitopénica generalmente es idiopática, generalmente, ¿no? Y el síndrome hemolítico urémico, ¿cómo se llama? Ajá, el síndrome hemolítico urémico es caracterizado habitualmente por infecciones por enterobacterias. Bueno, más específicamente las que les dije. Ok. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para la coagulación intravascular diseminada es plasma fresco congelado. Se usa también crioprecipitados. El crioprecipitado tiene fibrinógeno y nos va a servir para mantener una meta de fibrinógeno mayor a 1000. Es la meta. El plasma fresco congelado para mantener un INR menor o igual a 1.5. Se pueden transfundir plaquetas para mantener un nivel de plaquetas entre 30 y 50,000. Ese es el tratamiento. Obviamente, el tratamiento de la causa subyacente. O sea, si es sepsis, ya sabes, antibióticos. Si es una hemorragia, procedimientos para contener la hemorragia. Este es el manejo de soporte para mantener al paciente. Luego las hemofilias, pues nada, tú le das el factor que le hace falta. Entonces hay concentrados del factor 8, concentrados del factor 9. Ahí cómo se escribe 9. Concentrados del factor 9 es lo que se puede dar. Cuando no tienes esto, si no tienes, la opción de dar es crioprecipitados. Si no tienes esto. Obviamente evitar AINES, ¿sí? ¿Cómo se llama? Trombocitopenia inducida por heparina, curiosamente como lo que causa son trombosis. Se da tratamiento de trombosis, así de impresionante. Así de impresionante, amistades. Así es. Entonces se puede dar antagonistas de vitamina K para anticoagular al paciente. Es como opción. En la trombocitopenia inmune primaria, pues el de primera línea es glucocorticoides. Si es muy severo, o sea, menos de 30,000, o que tenga menor a 50,000 y mayor a 30,000, pero que sangre. En este contexto se utiliza metilprednisolona. Si tiene más de 30, pero menos de 50 y no sangra, puede ser solo prednisona. Que por cierto, cuando termina la fase en que da la metil, lo continúas con prednisona. Y ya si tiene
plaquetas mayores a 50,000, es vigilar, no haces nada. Si no funciona nada de esto, se puede dar inmunoglobulina, inmunoglobulina humana. Hay algo que no sé que estoy subiendo mal. Bueno, inmunoglobulina humana es de la que actúa más rápido. Se puede ver el efecto en las primeras 24 horas de haber iniciado, fíjense. Y si no funciona, rituximab es un anti-CD20. Luego tenemos la púrpura trombótica trombocitopénica, donde también se dan glucocorticoides, rituximab y tratamiento de soporte. Les va mal, ¿eh? Esos pacientes les va mal. La mortalidad antes del tratamiento era del 80%. Ah, perdón, se me está yendo, perdón. Más que glucocorticoides, perdón, es plasmaféresis. Así es, chicos, plasmaféresis, o sea, recambio de todo el plasma para que el que le metan nuevo tenga el Adams 13, ¿sí? Y el Shiga, o sea, perdón, síndrome hemolítico urémico es antimicrobianos, ¿sí? Tratamiento de soporte, o sea, lo que tenga el paciente, si sangra, plaquetas, etcétera.